El viento helado recorría el gélido campo de batalla del planeta Barcon 7. El cielo estaba oscuro, repleto de enormes naves alienígenas y una humareda interminable producto de la guerra. Miles de guerreros alienígenas rodeaban a un pequeño soldado humano que se encontraba solo en el centro del campo de batalla. Su armadura estaba dañada, su arma casi rota, pero permanecía en pie, impávido. Todos los que lo observaban creían que aquel humano pronto caería. El ejército alienígena jamás había visto a un humano como él. Muchos alienígenas consideraban a los humanos una especie joven y débil, pues creían que su supervivencia se debía únicamente a la suerte y la tecnología. Pero este soldado humano no parecía tener miedo. Se llamaba Alex Carter, un explorador humano que había sobrevivido a numerosas misiones peligrosas en mundos desconocidos. Un rugido ensordecedor sacudió repentinamente todo el campo de batalla. El suelo comenzó a temblar, mientras algo colosal avanzaba entre el humo. Los guerreros alienígenas retrocedieron rápidamente, conscientes de lo que se avecinaba. Era la legendaria bestia del Imperio Arcán, una criatura que había destruido ejércitos y sometido planetas enteros. La bestia era más grande que una nave de transporte. Su piel blanca y blindada reflejaba la fría luz del campo de batalla. Sus brillantes ojos azules parecían estrellas ardientes, y cada paso que daba hacía temblar la tierra. Ningún guerrero había sobrevivido a un encuentro cercano con esta criatura. Incluso los alienígenas más poderosos temían su poder. Sentada sobre la bestia se encontraba la reina guerrera más temida de la galaxia, la reina Lyra. Era conocida como una comandante despiadada que jamás mostraba piedad con sus enemigos. Su armadura plateada cubría su cuerpo, y sus ojos penetrantes observaban al humano que permanecía abajo. Miró a Alex como si no fuera más que una pequeña criatura. «Humano», dijo la reina Lyra con una voz gélida que resonó en el campo de batalla. «Has entrado en territorio del Imperio Arcán. Tienes dos opciones. Arrodíllate ante mí o mi bestia te hará pedazos». Todos los soldados alienígenas esperaban a que el humano se rindiera. Esperaban que soltara su arma y suplicara por su vida. Muchos rieron en voz baja, convencidos de que el humano no duraría ni unos segundos contra la bestia. Pero Alex solo miró a la gigantesca criatura y luego volvió a mirar a la reina. Se quitó lentamente el casco dañado, dejando al descubierto su rostro cansado. En sus ojos no había ira, solo serenidad. Los alienígenas se quedaron desconcertados, pues jamás habían visto a alguien mirar su arma más poderosa sin temor. Alex conocía las historias sobre la bestia, pero también sabía algo que los demás ignoraban. La criatura no era solo un monstruo, era un ser vivo capaz de sentir dolor, miedo y soledad. Alex había aprendido durante sus viajes que muchas criaturas alienígenas no eran malvadas. Simplemente eran incomprendidas por quienes las temían. Por eso no alzó su arma. La reina Lyra lo observaba atentamente. Esperaba a un guerrero, pero vio algo diferente. Vio a un humano dispuesto a enfrentarse solo a todo un imperio. Aquello despertó su curiosidad, pero se negó a demostrarlo. «Última advertencia, humano», dijo la reina. «Arrodíllate ahora». Alex miró a su alrededor, a los miles de soldados alienígenas que lo rodeaban. Sabía que no tenía ninguna posibilidad si atacaban juntos. Sabía que la bestia podía destruirlo de un solo golpe. Pero también sabía que el miedo no era la razón por la que había sobrevivido a tantas batallas. Dio un paso adelante. Todo el campo de batalla quedó en silencio. Los guerreros alienígenas alzaron sus armas, listos para presenciar el último momento del humano. La reina Lyra dio una orden, y la gigantesca bestia abrió sus enormes fauces. Un poderoso rugido resonó en el aire, sacudiendo las montañas a su alrededor. Pero entonces sucedió algo imposible. La bestia se detuvo. Sus ojos brillantes miraban fijamente a Alex. La criatura que había atacado a innumerables enemigos se quedó inmóvil de repente. Bajó ligeramente la cabeza, como si estudiara al humano que tenía delante. Los guerreros alienígenas se miraron confundidos.
Nadie entendía lo que estaba pasando. La expresión de la reina Lyra cambió por primera vez. Su intrépida bestia jamás había reaccionado así ante nadie. Ni reyes, ni guerreros, ni siquiera otras criaturas de su misma especie podían detenerla. Alex movió lentamente la mano hacia adelante, pero no tocó a la bestia. Simplemente esperó. La bestia se acercó. Cada soldado alienígena estaba preparado para la sangre, pero en lugar de atacar, la criatura legendaria bajó la cabeza frente al humano. Un silencio atónito se apoderó del campo de batalla. La reina Lyra se quedó paralizada sobre la bestia. Por primera vez en su vida, no tenía respuesta. La criatura que debía hacer a los humanos arrodillarse simplemente se había negado a atacar. Y todos se hicieron la misma pregunta. ¿Quién era este humano? ¿Y por qué la bestia más peligrosa de la galaxia confiaba en él? Todo el campo de batalla quedó en silencio, después de que la legendaria bestia bajara la cabeza frente a Alex Carter. Los guerreros alienígenas no podían comprender lo que acababan de presenciar. Durante miles de años, el Imperio Arcan había utilizado a esta criatura como símbolo de miedo y poder. Muchos planetas se habían rendido con solo oír su nombre. Pero ahora, esa misma bestia mostraba respeto hacia un humano. La reina Lyra bajó lentamente de la bestia y miró a Alex con recelo. Había dedicado toda su vida a estudiar criaturas poderosas, pero jamás había visto nada igual. La bestia no estaba controlada por nadie. Solo seguía sus instintos y atacaba a cualquiera que considerara una amenaza. Sin embargo, este humano se había ganado su confianza. Alex no se movió bruscamente porque sabía que la criatura seguía siendo peligrosa. Comprendía que un movimiento en falso podría provocar que la bestia atacara de nuevo. Había aprendido esta lección durante sus años explorando planetas desconocidos. Muchas criaturas no eran violentas porque quisieran hacer daño a otros, sino porque tenían miedo. Los soldados alienígenas mantuvieron sus armas apuntando a Alex. Creían que se trataba de una trampa. Pensaban que el humano había utilizado una tecnología desconocida para controlar a la bestia. Pero la reina Lyra notó algo diferente. No había ningún dispositivo, ninguna señal, ninguna fuerza que controlara a la criatura. La bestia simplemente elegía estar a su lado. La reina le preguntó a Alex cómo lo había hecho, pero él dio una respuesta sencilla. Dijo que no controlaba a la bestia, sino que simplemente le demostró que no era su enemigo. Esta respuesta desconcertó a los alienígenas, pues su cultura se basaba en el poder y el control. Creían que toda criatura debía ser derrotada antes de poder ser respetada. La bestia caminó lentamente alrededor de Alex y lo estudió. Su enorme cuerpo proyectaba una sombra sobre el campo de batalla. Los guerreros alienígenas retrocedieron aterrorizados, pero Alex se mantuvo sereno. Notó una vieja herida en el costado de la bestia, oculta bajo su gruesa piel, parecida a una armadura. De alguna manera comprendió que la criatura había estado sufriendo durante mucho tiempo. La reina Lyra se quedó atónita cuando Alex le señaló la herida. Ni siquiera sus mejores sanadores habían logrado descubrir la razón del extraño comportamiento de la bestia. La criatura se había vuelto más agresiva con los años debido a su dolor oculto. Alex fue la primera persona que vio el sufrimiento tras su ira. La reina comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre los humanos. Le habían dicho que eran guerreros peligrosos que solo buscaban la victoria. Pero el humano que tenía delante era diferente. Tuvo la oportunidad de atacar, pero eligió la bondad en lugar de la violencia. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, otro grupo observaba todo a través de canales de comunicación ocultos. Eran enemigos del Imperio Arcan y estaban interesados en el humano que había alterado el comportamiento de la bestia legendaria. Sabían que un humano con esa habilidad podría convertirse en una fuerza poderosa. Los líderes enemigos decidieron que no podían permitir que Alex abandonara el planeta con vida. Prepararon sus fuerzas ocultas y esperaron el momento perfecto para atacar. Creían que, si capturaban al humano, podrían controlar a la bestia y usar su poder en su propio beneficio. Pero desconocían una cosa importante. Alex Carter no era un soldado humano cualquiera.
Había sobrevivido a batallas en las que ejércitos alienígenas enteros habían fracasado, y ahora, con la galaxia observándolo, se había ganado la confianza de la criatura más peligrosa jamás conocida. La noticia del humano que detuvo a la bestia legendaria se extendió rápidamente por todo el Imperio Arcán. Guerreros, líderes y científicos ansiaban conocer la verdad sobre Alex Carter. Nadie podía comprender cómo un simple humano había logrado algo que ni siquiera los guerreros alienígenas más poderosos habrían podido conseguir. El imperio que una vez se burló de los humanos comenzó a mirarlos con temor y curiosidad. La reina Lyra ordenó a sus soldados que llevaran a Alex a la nave de mando real para interrogarlo. No quería tratarlo como a un prisionero, pues la bestia ya lo había elegido, pero tampoco podía ignorar el misterio que lo rodeaba. Había demasiadas preguntas sin respuesta sobre por qué este humano era diferente de todos los demás que habían conocido. Dentro de la nave de mando, los científicos alienígenas comenzaron a escanear la armadura y el equipo de Alex. Esperaban encontrar tecnología humana avanzada que le hubiera ayudado a sobrevivir. Pero los resultados los dejaron atónitos. Su armadura era vieja, estaba dañada y era mucho más débil que los trajes de batalla Arcan. No había nada especial en sus armas ni en su equipo. Lo único inusual era el propio Alex. La reina Lyra se paró frente a Alex y le preguntó quién era en realidad. Alex guardó silencio un instante, pues sabía que la verdad cambiaría la percepción que los alienígenas tenían de él. No era un general famoso ni un rey poderoso. Era simplemente un soldado que había dedicado años a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Años atrás, Alex participó en misiones de rescate en el espacio profundo. Viajó a planetas peligrosos donde humanos y alienígenas quedaron atrapados tras guerras y desastres. Durante esas misiones, aprendió algo que la mayoría de los guerreros olvidan. La fuerza no se trata solo de destruir enemigos. La verdadera fuerza consiste en proteger la vida. Los científicos alienígenas descubrieron registros de las misiones de Alex. Encontraron historias sobre un humano que entró en ciudades en llamas, libró batallas imposibles y salvó a civiles alienígenas incluso cuando estos eran considerados enemigos. Cuanto más averiguaban, más confundidos se sentían. ¿Cómo podía un ser humano arriesgar su vida por unos extraterrestres que lo odiaban? La reina Lyra empezó a comprender poco a poco que Alex no era peligroso por su afán de poder, sino por su valentía para enfrentarse a cualquiera cuando vidas inocentes corrían peligro. Ese tipo de persona era rara incluso entre los guerreros más grandes de la galaxia, pero antes de que la reina pudiera hacer más preguntas, una alarma de emergencia resonó repentinamente en la nave. Las fuerzas enemigas que habían estado vigilando a Alex finalmente habían llegado. Sus naves emergieron del lado oscuro del planeta, dirigiéndose directamente hacia la flota de mando de Arcán. El comandante enemigo envió un mensaje exigiendo la rendición de Alex Carter. Revelaron que lo querían porque creían que era la clave para controlar a la bestia legendaria. La reina Lyra se negó de inmediato, pero sabía que se avecinaba una peligrosa batalla. Alex miró por la ventana de la nave de mando y vio cientos de naves enemigas acercándose. Sabía que la situación empeoraba porque los enemigos no solo venían por él, venían por la bestia que había confiado en él. La gigantesca criatura apareció repentinamente junto a la nave, presintiendo el peligro. Sus ojos brillantes se fijaron en la flota enemiga que se aproximaba. Por primera vez, los alienígenas vieron algo que jamás habían esperado. La bestia no estaba protegiendo al imperio, estaba protegiendo al ser humano. Y ahora, toda la galaxia estaba a punto de descubrir el verdadero poder oculto dentro de un simple ser humano. La flota enemiga se acercaba a la nave de mando Arcan, cubriendo el cielo con miles de naves de guerra oscuras. Los soldados alienígenas se preparaban para la batalla, pues sabían que no se trataba de un ataque normal. El enemigo no venía por territorio ni recursos. Venían por un humano que había transformado por completo su concepción del poder y la fuerza. La reina Lyra permanecía en el puente de mando, observando cómo se acercaban las naves enemigas. Sus guerreros estaban listos para la batalla,
Pero incluso ella sabía que el número de enemigos era demasiado elevado. El Imperio Arcan poseía armas poderosas, pero este enemigo se había preparado durante años para destruirlas. Su objetivo era simple: capturar a Alex Carter y tomar el control de la bestia legendaria. Alex observó las pantallas de batalla y comprendió el peligro. Muchos alienígenas esperaban que se escondiera, pues él era el responsable del ataque. Pero en lugar de huir, se dirigió al centro de mando y ofreció su ayuda. Los guerreros alienígenas lo miraron sorprendidos, ya que aún lo consideraban un extraño. La reina Lyra le preguntó por qué quería luchar por un pueblo que lo había amenazado apenas unas horas antes. Alex respondió que no luchaba porque alguien mereciera su ayuda, sino porque vidas inocentes estaban en peligro. Sus palabras sorprendieron a la reina, pues jamás había oído a un guerrero hablar así. Finalmente comenzó la batalla. Las naves enemigas dispararon potentes armas de energía contra la flota Arcan. Las explosiones llenaron la oscuridad del espacio mientras ambos bandos se atacaban mutuamente. Los guerreros Arcan lucharon con valentía, pero las fuerzas enemigas continuaron avanzando. Sus avanzadas armas hicieron retroceder lentamente las defensas del Imperio. Entonces, Alex tomó una decisión que sorprendió a todos. Entró en el campo de batalla con la gigantesca bestia alienígena a su lado. Los alienígenas no podían creer lo que veían. La misma criatura que una vez destruyó ejércitos ahora luchaba junto a un humano. La bestia se movía entre las fuerzas enemigas con increíble velocidad y poder, protegiendo a Alex de cada ataque. Pero Alex no solo confiaba en la fuerza de la bestia, estudió los movimientos del enemigo y detectó una debilidad en su formación. Rápidamente compartió su plan con la reina Lyra. Al principio la reina se mostró escéptica, pues ningún guerrero había desafiado jamás sus estrategias. Sin embargo, la idea de Alex funcionó. Las fuerzas de Arcan cambiaron su estrategia de ataque y comenzaron a hacer retroceder al enemigo. Los soldados que antes dudaban del humano empezaron a obedecer sus órdenes. Comprendieron que Alex no lideraba por afán de control, sino porque sabía cómo salvar vidas. Durante la batalla, el comandante enemigo llegó personalmente al campo de batalla. Quería demostrar que los humanos aún eran débiles. Desafió a Alex, convencido de que el humano caería fácilmente. Pero Alex permaneció impasible. Ya se había enfrentado a enemigos más poderosos anteriormente. La lucha entre ellos se convirtió en un momento presenciado por miles de personas en toda la galaxia. Todos esperaban que el humano perdiera, pero Alex usó su experiencia, inteligencia y valentía, en lugar de solo su fuerza. Al finalizar la batalla, el comandante enemigo fue derrotado. Por primera vez la galaxia vio la verdad. Los humanos no eran poderosos porque tuvieran las armas más poderosas. Los seres humanos eran poderosos porque nunca dejaron de luchar por lo que era justo. Tras el fin de la batalla, el Imperio Arcan celebró su inesperada victoria. La flota enemiga había sido derrotada y la galaxia había presenciado el poder del humano y la bestia legendaria. Pero dentro de la nave de mando real, la reina Lyra se enfrentaba a un problema más peligroso que cualquier batalla. El Consejo Alienígena había llegado para discutir el futuro de Alex Carter. Muchos líderes veteranos del Imperio desconfiaban de él. Creían que un humano capaz de ganarse la lealtad de una criatura tan poderosa podría convertirse en una amenaza. Temían que algún día Alex se volviera contra el Imperio y utilizara a la bestia para destruirlos. La reina Lyra escuchó atentamente, mientras los miembros del consejo exigían que Alex fuera capturado y estudiado. Querían comprender su conexión con la bestia y encontrar la manera de controlar ese poder. Pero en el fondo, la reina sabía que estaban cometiendo el mismo error que todos los demás. Solo veían poder. No vieron a la persona que estaba detrás. Alex permaneció fuera de la sala del consejo y escuchó sus argumentos. No estaba enojado porque comprendía su temor. Durante miles de años, el Imperio Arcan había sobrevivido confiando en la fuerza y el control. No entendían a alguien que se ganaba la lealtad mediante la bondad. La gigantesca bestia permaneció junto a Alex durante la reunión.
Observaba atentamente a cada guerrero alienígena, dispuesta a proteger al humano que le había mostrado compasión. Los miembros del consejo se pusieron nerviosos, pues la criatura jamás había demostrado tal lealtad hacia nadie. La reina Lyra finalmente se pronunció en contra del consejo. Les dijo que Alex había salvado su imperio cuando podría haber escapado. No tenía ningún motivo para luchar por ellos, pero arriesgó su vida para proteger a su pueblo. El consejo guardó silencio porque sabían que ella tenía razón, pero antes de que pudieran tomar una decisión definitiva, llegó un mensaje secreto desde las regiones exteriores. Se estaban reuniendo más fuerzas enemigas y planeaban un ataque más contundente. Esta vez, no solo iban a por el imperio. Venían específicamente por Alex y la bestia. El enemigo creía que si los capturaban a ambos, obtendrían un arma lo suficientemente poderosa como para controlar la galaxia. Su plan era destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. La reina Lyra sabía que el imperio no estaba preparado para otra guerra. Muchos de sus guerreros estaban heridos y sus defensas dañadas. Tenía que elegir entre proteger a su pueblo o confiar en el humano que lo había cambiado todo. Esa noche ella visitó a Alex a solas. Por primera vez, la poderosa reina mostró incertidumbre. Admitió que había creído toda su vida que el miedo era la única forma de gobernar, pero Alex le había demostrado que el respeto podía crear un vínculo más fuerte que el miedo. Alex le dijo que todo líder tiene una opción. Pueden controlar a los demás mediante el miedo, o pueden ganarse su confianza con acciones. La reina miró a la bestia que estaba a su lado, y finalmente comprendió por qué lo había elegido. La criatura no veía a un humano débil. Vio en él a un verdadero protector. Pero cuando las estrellas sobre el planeta se oscurecieron, una nueva flota enemiga entró en el sistema, y esta vez estaban preparados para la guerra. La flota enemiga entró en el sistema Arcan al amparo de la oscuridad. Miles de naves se movían silenciosamente por el espacio, ocultando su verdadero número, hasta estar lo suficientemente cerca para atacar. Esta vez, eran más fuertes, más rápidas y estaban mejor preparadas que antes. Su único objetivo era capturar a Alex Carter y a la legendaria bestia que lo acompañaba. El Imperio Arcan se preparó rápidamente para la batalla, pero muchos guerreros temían. Ya habían librado una guerra, y sus fuerzas aún se estaban recuperando. El enemigo conocía su debilidad y planeaba destruirlos antes de que pudieran reorganizarse. La reina Lyra se encontraba en el campo de batalla con sus soldados, mirando hacia los barcos enemigos que se aproximaban. Sabía que la situación era peligrosa, pero algo en su interior había cambiado. Antes de conocer a Alex, solo se habría basado en el poder y el miedo. Ahora comprendía que el verdadero liderazgo significaba estar al lado de quienes confiaban en ella. Alex se unió a los guerreros y se preparó para la batalla. Muchos soldados que antes habían dudado de él ahora lo apoyaban con respeto. Habían visto su valentía y sabían que no luchaba por gloria ni poder. Luchaba porque creía que toda vida importaba. La gigantesca bestia rugió junto a Alex, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. La criatura que una vez aterrorizó a la galaxia se había convertido en un símbolo de esperanza. Los guerreros alienígenas ya no la veían como un monstruo. La veían como una protectora que había elegido su bando. Cuando comenzó el ataque enemigo, el campo de batalla se convirtió en un caos. Poderosas armas llenaron el cielo y las explosiones destruyeron parte de las defensas de Arcan. Las fuerzas enemigas avanzaron rápidamente, convencidas de que la victoria ya era suya. Pero Alex había preparado un plan diferente. Estudió los movimientos del enemigo y descubrió que su mayor fortaleza era también su mayor debilidad. Dependían demasiado de su tecnología y creían que nadie podía desafiar a sus máquinas. Alex sabía que esa confianza excesiva sería su perdición. Trabajó con soldados arcanos y creó una estrategia que combinaba el pensamiento humano con la fuerza alienígena. Los guerreros siguieron sus instrucciones sin dudarlo porque habían aprendido a confiar en él. Durante la batalla, el comandante enemigo finalmente alcanzó a Alex. Se rió
y dijo que un solo humano jamás podría cambiar el destino de la galaxia. Creía que el poder pertenecía únicamente a aquellos que podían destruir a sus enemigos. Alex lo miró y dijo que destruir era fácil. El verdadero desafío era proteger algo que valiera la pena salvar. La batalla entre ellos se convirtió en la prueba definitiva de todo lo que Alex representaba. No luchó con ira ni odio. Luchó con paciencia, inteligencia y determinación. El comandante enemigo comprendió poco a poco que había subestimado a los humanos. Su mayor arma no era su tecnología ni su fuerza, sino su capacidad para mantenerse en pie incluso cuando todo parecía imposible. Con la ayuda de la bestia y los guerreros Arcán, Alex derrotó a las fuerzas enemigas. La galaxia fue testigo de cómo el humano al que una vez se le ordenó arrodillarse, se convirtió en quien salvó a todo un imperio. Tras la batalla, la reina Lyra miró a Alex con una nueva comprensión. Finalmente supo la verdad. El guerrero más fuerte no era aquel que infundía temor en los demás. Fue ella quien hizo creer a los demás que podían sobrevivir, pero mucho más allá de las fronteras de Arcan, aguardaba otro secreto. Alguien más había estado siguiendo la trayectoria de Alex desde el principio, y se estaban preparando para descubrir el verdadero poder de la humanidad. La batalla final había terminado, pero la historia de Alex Carter apenas comenzaba. En toda la galaxia, todas las civilizaciones habían oído hablar del humano que se enfrentó a la bestia más peligrosa y se negó a arrodillarse. Habían presenciado cómo un simple humano transformó un imperio construido sobre el miedo y el poder. El imperio Arcan ya no era el mismo. Los guerreros que antes creían que la fuerza provenía únicamente de la destrucción, comenzaron a aprender un nuevo camino. Empezaron a valorar el coraje, la bondad y la confianza. El nombre de Alex Carter se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos planetas que habían sufrido guerras interminables. La reina Lyra pasó muchos días reflexionando sobre todo lo sucedido. Recordaba el momento en que Alex se encontraba solo en el campo de batalla, rodeado de miles de enemigos. En aquel entonces, creyó que era débil porque se negaba a mostrar miedo. Ahora comprendía que el miedo nunca era una verdadera debilidad. Su verdadera debilidad radicaba en su incapacidad para comprender a los demás. La bestia legendaria permaneció junto a Alex, pero ya no se la consideraba un arma de guerra. Se convirtió en guardiana de la paz. La criatura que una vez obligó a planetas enteros a rendirse ahora, protegía a quienes no podían defenderse. Muchos líderes alienígenas acudieron a conocer a Alex y aprender de él. Querían saber cómo un humano sin armadura poderosa ni armas avanzadas había logrado algo imposible. Alex siempre daba la misma respuesta. Dijo que la fuerza no consistía en tener la capacidad de destruir. La fuerza consistía en tener la capacidad de proteger. Pasaron los meses y la galaxia comenzó a cambiar lentamente. Los viejos enemigos empezaron a dialogar en lugar de luchar. Diferentes especies comenzaron a colaborar al comprender que la supervivencia no dependía de que una raza fuera más fuerte que otra. Pero no todos aceptaron este nuevo futuro. Lejos de los mundos pacíficos, algunos seres poderosos aún creían que el miedo era el único camino hacia el control. Observaban atentamente a Alex y al Imperio Arcán, esperando una oportunidad para desafiar esta nueva alianza. La reina Lyra advirtió a Alex que vendrían más enemigos. La galaxia era inmensa, y no todos aceptarían el cambio fácilmente. Pero Alex solo sonrió porque sabía algo importante. Todo gran cambio siempre ha tenido a alguien que intenta detenerlo. La diferencia radicaba en que los humanos nunca se rendían cuando las probabilidades estaban en su contra. Años después, niños de muchos planetas escucharían la historia del humano que se enfrentó a la bestia del Imperio Arcán. Escucharían cómo todos esperaban que cayera, pero se mantuvo más fuerte de lo que nadie imaginaba. Recordarían el día en que se le ordenó a un ser humano que se arrodillara. Pero en cambio, la propia galaxia aprendió a respetarlo. Alex Carter no fue recordado como el guerrero que derrotó a un monstruo. Se le recuerda como el ser humano que demostró que incluso las criaturas más fuertes del universo podían elegir la bondad en lugar del miedo. Y a partir de ese día,
Cada vez que una nueva especie entraba en la galaxia, aprendía una lección importante. Nunca juzgues a una persona por su apariencia, porque detrás de un simple corazón humano podría estar el coraje para cambiar el universo entero.